Hola, hoy vamos a trabajar con algunos conceptos básicos para la materia de Estadística Descriptiva 1 en la primera unidad de Estadística Descriptiva. Empezamos por definir lo que es el concepto de estadística y vamos a ver que este es un grupo de técnicas o procedimientos que se utilizan para recolectar, organizar, resumir y representar un conjunto de datos. Además, también se utiliza para inferir acerca del comportamiento de un conjunto mayor de datos basándonos solamente en una parte representativa del conjunto. Ahora, existen básicamente dos tipos de estadística. La primera es la estadística descriptiva, que es un conjunto de herramientas que están relacionadas con los parámetros de la población. Hay que recordar que los parámetros de la población pues no son otra cosa más que medidas descriptivas de esta. El otro tipo de estadística es la estadística no paramétrica, y esta la utilizamos básicamente cuando los datos que estamos manejando en nuestro experimento o en nuestra investigación son datos que manifiestan únicamente orden o posición o tal vez diferencias direccionales. Es decir, la estadística no paramétrica la utilizamos básicamente cuando los datos que estamos trabajando son datos no numéricos, no medibles. Ahora, ya dijimos que en cuanto a la clasificación de la estadística, básicamente, pues es la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. Pero aparte hay una clasificación adicional asociada con la estadística paramétrica y esta es la estadística descriptiva y la estadística inductiva o inferencial. En cuanto a la estadística descriptiva, podemos decir que son herramientas o técnicas que se relacionan con el resumen y la descripción de nuestros datos o variables. Ese resumen, esa descripción de nuestros datos, pues lo podemos hacer a través de valores numéricos o a través de diferentes gráficas. La otra estadística que trabajamos es la estadística inductiva o inferencial. Esta estadística comprende algunas técnicas a través de las cuales podemos tomar decisiones sobre una población estadística basándonos en una muestra. Quiere decir que cuando nosotros utilizamos la estadística descriptiva, que ya estamos representando nuestros datos a través de alguna gráfica, de algún valor numérico, un resumen de los datos, pues estos datos, estas gráficas, esos resúmenes los utilizamos para aplicar técnicas adicionales que nos permitan hacer conclusiones, tomar decisiones sobre la población basándonos en una muestra nada más. Ahora, independientemente del tipo de estadística que manejemos, paramétrica, no paramétrica, descriptiva, inductiva, es necesario que tengamos siempre presentes algunos conceptos. Empezamos por el concepto básico, indispensable, es la población. Esta población nosotros vamos a interpretarla como un conjunto de todos los individuos que portan información sobre el fenómeno que se estudia. Y vamos a entender individuos como personas, objetos, animales, etcétera. Y obviamente el fenómeno que se estudia pues es alguna característica especial que nosotros estamos interesados en evaluar. Entonces nuestra población, una vez que la delimitamos muy bien, tenemos que definir quiénes son los elementos que forman parte de esa población. Bueno, pues aquellos que portan información sobre el fenómeno que queremos evaluar. Ahora, otro concepto básico es la muestra y entenderemos por muestra como un subconjunto que es representativo de la población, es solamente una parte de la población. Y para que esta muestra sea realmente representativa de la población, pues tiene que ser seleccionada utilizando algún método pues bien definido, ¿verdad? Un método que no nos permita tener preferencias sobre algún elemento en particular de la población.
Y el último concepto básico relacionado con esto, bueno, pues estamos hablando de los individuos. Los individuos son elementos, eh, cualquier elemento que porte, que tenga información sobre el fenómeno que se está evaluando. Y en este caso, pues son todos y cada uno de los elementos que forman parte de la población. Ahora, esa información sobre el fenómeno que se estudia, pues nosotros vamos a tener que representarla o registrarla como un dato. Y en este caso, pues nosotros tenemos que identificar los tipos de datos que manejamos o que podemos utilizar. Básicamente, nuestros datos los dividimos en dos tipos de datos: cuantitativos, que pueden ser, hablar de datos cuantitativos es hablar de datos que toman valores numéricos. Y estos valores numéricos los clasificamos como datos discretos, que pueden ser valores enteros. Por ejemplo, si hablamos de que queremos evaluar el número de mujeres que hay en un grupo, bueno, pues puede ser una o dos o tres o cinco mujeres, números enteros. Si hablamos de datos cuantitativos continuos, pues hablaremos de datos que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango de valores. Ahora, los datos cualitativos los vamos a clasificar como datos nominales y jerarquizados. Los datos nominales regularmente son datos en los que se están evaluando alguna característica en particular de los elementos de la población y los podemos acomodar como categorías. Los datos jerarquizados nos representan orden o posición de nuestros elementos. Así que de manera particular, ya más definido, repito, cuando hablamos de los datos cuantitativos, son datos numéricos y clasificados. Los datos discretos toman valores enteros nada más, son elementos que se pueden contar. Eso lo podemos tomar como un tipo. Luego, los datos continuos son aquellos que toman un valor real dentro de un intervalo de valores definidos. Es decir, para poder hablar de que estoy trabajando con datos continuos, yo tengo que medirlos. ¿Cómo qué? Pues como el peso de una persona, su estatura, la velocidad, la resistencia, etcétera, ¿verdad? Ahora, los datos cualitativos son datos que representan cualidades o atributos. No puedo medirlos, no puedo contarlos, son solamente características que tienen mis elementos. Los datos nominales, bueno, pues me van a indicar características de los elementos que estoy evaluando, como que si es hombre, que si es mujer, que si es rubia, que si es morena, que etcétera. ¿Sí? Son categorías dentro de las cuales yo voy a poner a mis elementos. Ahora, los datos jerarquizados pues me van a indicar orden o posición, y esto quiere decir, estos datos yo los puedo recopilar pues de un concurso, de una carrera deportiva, etcétera. Ahora, con respecto a las variables, vamos a definir una variable como una característica o una cualidad de un individuo que puede adquirir diferentes valores. De hecho, de las variables, a partir de que definimos la variable que estamos evaluando, la característica que nos interesa evaluar, a partir de ahí es que empezamos a recopilar los datos que son discretos o continuos, nominales o jerarquizados. Y bueno, dentro de los conjuntos de datos que manejamos, pues podemos trabajar con conjuntos unidimensionales, ya que solo recogen información sobre una característica del conjunto. Por ejemplo, podría ser que estemos interesados solamente en la edad de un grupo de personas. Bueno, pues es una sola característica, una sola variable. Es un conjunto unidimensional. Si es un conjunto bidimensional, pues es porque estamos recopilando información sobre dos características. Por ejemplo, la edad y la estatura de los estudiantes son dos características. O pluridimensional, cuando hablamos de recoger información sobre tres o más características de nuestro conjunto: edad, estatura, peso, sexo, etc. Entonces, de manera general,
Lo que hemos platicado en esta presentación son los conceptos más importantes que podríamos trabajar con la estadística descriptiva. Son conceptos básicos que necesitamos utilizar para cualquier investigación que podamos trabajar. Y con esto damos por terminado la presentación de los conceptos básicos. Nos vemos en el siguiente tema.